vamos a hablar acerca de educación emocional. En palabras sencillas, es un proceso educativo que ayuda a potenciar algunas habilidades como la paciencia, el autocontrol, la empatía. Y nos parece muy importante hablarlo, sobre todo que sembremos esa semillita, que yo digo que a veces a través de la televisión podemos, ¿verdad?, dejarles ahí a ustedes para que luego lo reflexionen, ojalá lo comenten en familia, ojalá sea un tema de conversación el fin de semana, porque nos parece que es de crecimiento para todos. Así que, bueno, están con nosotros Catalina Cárdenas y Adolfo Cibaja. Adolfo es especialista en psicología laboral y Cata, bueno, es psicóloga y amiga de esta casa desde hace muchos años. A ambos les agradezco. Buenos días. Adolfo también es amigo mío desde hace muchos años. Buenos días, Randall. ¿Cómo amanecen? Todo muy bien, muchas gracias. ¿Todo en Felices orden? de estar por acá. Bueno, qué dicha. Cata, ayúdanos a definir, aunque yo di una introducción, ¿qué es educación emocional? Para que la gente lo entienda claramente en casa. Claro, educación emocional es un proceso que es continuo a lo largo de la vida, donde vamos poquito a poco aprendiendo destrezas, habilidades. Los psicólogos decimos competencias, pero en realidad son habilidades y destrezas de carácter emocional que nos ayudan a relacionarnos mejor con las demás personas y con nosotros mismos, ¿verdad? Y involucra ámbitos familiares, sociales, personales y laborales, ¿verdad? Entonces, es eso, es un proceso continuo de aprendizaje. Nos gusta mucho hacer énfasis en continuo, porque con frecuencia oímos ejemplos de los chiquitos. Es que no ha desarrollado tolerancia a la frustración, es que se enoja mucho. Pues es normal que un chiquito vaya a lo largo de la vida desarrollando esa tolerancia. O sea, no nacemos con esas competencias o con esas habilidades, las vamos aprendiendo. La torta es cuando llegamos a adultos y no hemos desarrollado esas competencias. Y entonces nos metemos en muchos líos y se nos dificultan las relaciones interpersonales por eso. Pero también es interesante que para cada edad y pedacito de la vida, ¿verdad?, etapa del desarrollo, decimos los psicólogos, hay competencias específicas, ¿verdad? Entonces no es lo mismo lo que necesitas desarrollar o aprender como habilidades emocionales cuando eres un adulto y sos el jefe, que cuando sos un estudiante, o cuando sos papá o mamá, o cuando sos pareja, ¿verdad? Y entonces es importante también diferenciar de cuando sos un chiquito que está en ese proceso de desarrollo o cuando uno es un adulto y le toca resolver problemas y hacerse cargo de una familia y tomar las mejores decisiones para que esa familia salga adelante. Entonces, más o menos ese es el concepto de inteligencia emocional. Lo tenemos. O de educación emocional. Adolfo, ¿este es un proceso que se da solito? O, a ver, porque Cata dijo que empezaba desde la infancia. Entonces, quiero saber cuánto participan los adultos, digamos, o los papás, o los cuidadores, o los adultos que están alrededor de ese niño que está en formación en este proceso, o se da solo, aunque los papás no tengan idea ni conciencia de él. Bueno, en realidad es un proceso continuo, o sea, no tenemos una escuela donde vayamos a aprender eso nada más como la matemática, que no la bueno, aprendemos matemática en la casa con algunas técnicas básicas, pero digamos, ocupamos del modelaje de la sociedad, digamos, de los papás, la abuelita, el tío, el que nos cuida, ¿verdad?, la muchacha de la casa o la maestra de la escuela. O sea, los niños aprenden del modelaje que tienen, asimilan de su entorno, absorben como una esponja, ¿verdad? Entonces, de alguna manera el niño aprende de todo. Por eso a veces aprendemos equivocadamente, porque el modelo que tenemos de la expresión de una emoción, por ejemplo, no es el adecuado. Entonces expresamos la ira, aprendemos a expresar inadecuadamente, porque el niño lo aprendió a modelar así desde pequeño. Pero si le damos una instrucción ya un poco más formal, si se quiere, digamos, lo ideal sería que lo incorporáramos al sistema educativo. Digamos, hay países donde está incorporado el sistema educativo obligatoriamente, el entrenar a las personas en las emociones y ojalá desde pequeños, porque así podríamos adaptarnos mejor a las diferentes etapas, porque el niño va a ser adolescente y la adolescencia trae consigo un montón de revoltijos. Y cuando somos adultos también tenemos que empezar a tomar, como no sé, nuestro primer trabajo, nuestra primera pareja, qué estudiar, digamos, eso nos ayuda desde pequeños a entrenarnos para saber en el día a día resolver las cosas, pero si aprendimos mal, tenemos que empezar a ver cómo lo arreglamos cuando somos más grandes. ¿Y ustedes creen que en Costa Rica se le da la importancia al tema que veo que tiene? Porque Adolfo decía que en países está incluido dentro de los programas educativos. Sí. Hasta donde yo sé, en Costa Rica eso no pasa. Bueno, no pasa como parte del currículum formal,
pero sí hay programas, por ejemplo, de algunas habilidades para la vida. Lo que pasa es que desearíamos que fuera una materia, vamos a ver, materias como orientación o las áreas de donde le dan una lección al profesor guía, se supone que desarrolla un poquito de temática de habilidades para la vida, pero no es una materia, como decía Adolfo, que ocurre en otros países y que sería ideal. Esto es tan importante como es la educación financiera, como es la educación nutricional, ¿verdad? Porque en realidad es básica para que nos ayude a tomar decisiones. Y hay muchas herramientas que uno puede ir adquiriendo como adulto, pero nosotros tenemos la propuesta de unos talleres, que son espacios de crecimiento para educación emocional, y hay en internet opciones, pero en realidad formalmente como tal no hay como legalmente instaurado, como si está educación, estudios sociales, educación cívica, y sería ideal porque es algo que usamos todos los días. Claro. Vieras con qué frecuencia nos topamos con personas que acuden a buscar ayuda, no terapéutica, sino muy puntual de empoderamiento, porque son muy hábiles en algún tema, ¿verdad? Tal vez muy profesionales, pero tienen muy pocas herramientas para defender sus ideas y para sentirse seguros de expresar lo que saben. Y es en realidad parte de la necesidad de esa educación. Qué importante eso. Vamos a colocarles una gráfica con algunos objetivos de la inteligencia emocional que hemos definido junto con ellos dos para que redondeemos un poquito la idea. Lo primero es comprender mejor las emociones propias y las ajenas, lo cual me parece fundamental, porque a veces nos centramos mucho en entender al otro, pero no me entiendo yo, y no sé ni qué me está pasando, y no sé por qué siento lo que siento. Claro, y es también un equilibrio entre yo entender lo que me pasa, identificar mis propias emociones, pero también saber cómo regularlas y cómo comprenderlas del otro, ¿verdad? Muy bien. Adolfo, desarrollar la capacidad de regular las emociones propias. Bueno, una vez que nosotros sabemos qué es lo que nos está pasando, sabemos cómo vamos a reaccionar, pero muchas veces lo hacemos al revés. Primero aprendemos a que explotamos o a que lloramos y hasta después entendemos por qué. Entonces, cuando entendemos el por qué, vamos a poder regular la manera en que expresamos esas emociones. Y eso es lo bonito de la educación emocional. Aprendemos a expresar la emoción. Número 3, valorar nuestras cualidades positivas. A veces, y lo hemos dicho otras veces en el programa, ¿verdad? A veces somos nuestro mayor crítico y nuestro peor enemigo, porque solo vemos lo negativo que tenemos y no vemos el montón de cosas lindas y positivas. Y Randall, es una cuestión cultural. ¿Sí? Con mucha facilidad encontramos gente que te señala lo que está mal o lo que no le gusta, y cuesta mucho esa parte de las cualidades positivas, y es parte del proceso de autoconocimiento, ¿verdad? Y yo no puedo amar algo que no conozco, no puedo amarlo. Si yo no me conozco, no conozco cuáles son mis habilidades, mis destrezas, no puedo usarlas para mi bien o para el de los demás, ¿verdad? Muy bien. Y de último, desarrollar nuestras habilidades sociales. ¿Qué son habilidades sociales, Adolfo? Bueno, las habilidades sociales son aquellas cosas que no, bueno, cosas dice uno, pero en términos populares, las competencias o habilidades que nos ayudan a relacionarnos con el entorno. Entonces, si yo sé cómo reaccionar, cómo obtener una reacción positiva y cómo reaccionaría ese entorno hacia mí, yo también puedo generar relaciones sociales más estables. Por ejemplo, podría tener un mejor trabajo, podría tener mejores equipos de trabajo, podría tener una familia más feliz, unos compañeros de equipo, digamos, si somos un equipo de fútbol o un equipo lo que sea, podríamos hacerlo de una mejor manera. O sea, yo aprendo a desarrollar a partir de mis propias habilidades cómo ayudar a otros también a generarlas, porque la idea de la educación emocional es que yo sea un precursor, digamos, de habilidades para otras personas. Catalina, una persona con buena educación emocional tiene menos conflictos, digamos, menos conflictos personales en el trabajo, con su pareja, con su familia, con sus amigos. Claro que sí. Yo creo que pongamos un ejemplo para que nos quede a todos más claro. Si yo tengo un mejor manejo de las cosas que a mí me detonan, por ejemplo, como mamá, y ya yo sé que a mí me detona el desorden, por ejemplo, o la mentira, yo tengo que anticiparme ante esa situación para que cuando eso suceda yo pueda manejarlo mejor con mis hijos. Entonces puedo poner reglas, puedo hacer acuerdos, podemos sentarnos a conversar qué es lo que nos molesta y yo modelar que aunque esté molesta por la actitud,
les modelo, o sea, les enseño a través de mi ejemplo cómo resolver los problemas de forma más positiva o de una forma más proactiva. Esto va a significar no solo que no tenemos un conflicto en ese momento, tenemos un problema que se resuelve, no un conflicto, sino también les estoy enseñando cómo a futuro ellos también pueden ir resolviendo los problemas. Y además también les estoy enseñando qué tanto me molesta lo que hicieron que me detona, pero que no permito que se convierta en un caos familiar. Entonces sí, este es un ejemplo personal o en el área personal, digamos. Adolfo te puede poner ejemplos del área laboral, que es como su área de expertise, ¿verdad? Pero en realidad creo que en general nos ayuda. Justamente eso le quería preguntar, ¿cómo se traslada esto al ámbito laboral? Es decir, una persona bien educada emocionalmente es capaz de resolver mucho mejor conflictos laborales que todos enfrentamos siempre. Bueno, no solamente los resuelve, sino los enfrenta. Okay. Es una persona que puede, digamos, enfrentar más apropiadamente, digamos, algunas circunstancias que se dan en el día a día del trabajo. No sé, alguien entregó un reporte mal o no lo entregó a tiempo, llegó tarde a una junta o mil cosas que pueden suceder en un trabajo. Entonces, esa persona con habilidades emocionales desarrolladas, digámoslo así, puede reaccionar de una manera positiva al ambiente y puede también, entre otras cosas, adecuar un clima, digamos, cálido, calmo, enfocado como hacia resolver, más que a señalar y criticar, digamos, a una persona por una acción, sino más bien valorar los momentos en lo que cada persona puede hacer y reaccionar en ese momento. Entonces, el ambiente laboral se torna mejor y por lo tanto va a ser más productivo. Y le funciona, digamos, porque en un grupo social, en un grupo laboral hay mucha diversidad, ¿verdad? No todo el mundo fue educado de la misma forma. Entonces, si hay alguien que es bien educado emocionalmente, pero 5 que no, igual ese hace la diferencia. Bueno, ese que sí, digamos, Ajá. ese que sí sabe, se conoce, sabe cómo reaccionar, o sea, tiene la parte del autocontrol y empieza a generar influencia porque conoce y tiene conciencia del entorno y genera relaciones que pueden ayudar. O sea, es el compañero que digamos que, tranquilo, mira, veámoslo así, yo te ayudo a hacer esto. Mira, aprovechemos el espacio que vamos a tener en el almuerzo y no importa, vos me contás y mientras yo voy almorzando. O sea, esa persona empieza a generar. Es un agente de cambio. Los otros se preguntan, pero ¿y qué es esto que pasa? Entonces, es una persona, exactamente, es como el al revés de que la manzana podría pudrir a los demás. Esta es más bien la manzana sana que sana a todas las demás. Sí, sí, es un agente de cambio. Bueno, vamos a poner otra pantalla, porque quiero que me expliquen cuáles son las competencias emocionales más importantes para que las tengamos presentes. Ahí aparece de primero la conciencia emocional. ¿Eso qué es? Eso tiene que ver con conocernos, como decíamos antes, ¿verdad? Yo evalúo, hago un inventario de cuáles son mis emociones más comunes, de cuáles son las cosas que me detonan, qué me hace sacar el fuá, ¿verdad? ¿Qué me saca de quicio o qué saca la piedra, como dice la gente popularmente? ¿Qué me hace reventar, ¿verdad? ¿A dónde es que de verdad yo digo exploté? ¿O qué cosas más bien no son relacionadas al enojo, sino a la tristeza? O tal vez a sentimientos más como de alegría y plenitud. Esta parte de conciencia emocional es muy importante que nos acordemos lo que en algún programa alguna vez hablamos, que no hay emociones buenas y malas, que todas son útiles y que es el aspecto que sigue el que es muy importante para poder manejarlas. Pero sí tenemos que conocernos a nosotros suficiente como para poder anticiparnos. Bueno, justamente lo que sigue es la regulación emocional. Sí, una vez que tenemos ese conocimiento de lo que, digamos, cómo nos afecta, etcétera, vamos a poder emitir conductas y entonces es ahí como lo más importante del asunto, es la expresión de la emoción. Entonces yo puedo autorregularme, gestionar las emociones y hay momentos en que debo ser muy serio, debo ser como ser así, directo. Y otros momentos en que no, yo puedo ser más relajado. Entonces yo soy el que me autorregula, no la circunstancia. Entonces cuando yo aprendo eso en esos dos niveles, que es la parte del nivel personal, digamos, yo puedo tener una tranquilidad conmigo mismo. No tengo que esperar a que los otros hagan algo por mí, sino que yo soy el que voy a reaccionar a una noticia mala, a una noticia buena, porque en realidad... Yo tengo el control. Sí, por eso se llama autorregulación, digamos, porque nosotros podemos regularnos y podemos potenciar, digamos, muchas acciones que no haríamos. Si yo no hubiera hecho eso, si yo no hubiera gritado, si yo no hubiera
golpeado la mesa, si yo no hubiera abrazado tan duro a esa persona. O sea, yo me empiezo a entender de que yo debo poner un alto, digamos, o más bien abrir un poco la llave para empezar a expresar un poquito más, porque a veces creemos que nada más es limitarle la emoción. No, a veces más bien yo necesito expresarla. O sea, hay hombres que no aprendemos por ejemplo, a expresar cariño. Los hombres somos socializados para eso. En cambio, las mujeres son más. Bueno, puede ser que a nosotros nos tengamos que aprender a abrir un poquito más la llave del afecto. ¿Para qué? Para poder ser un poco más feliz en esa emoción. Sí, o sea, aporto esto nada más, que yo creo que expresiones de ternura le son más permitidas socialmente a la mujer que al hombre, ¿verdad? Como si nosotros no fuéramos tiernos y como si no nos enternecieran algunas cosas, o como si no quisiéramos y no necesitáramos la ternura. Y yo creo que igual nos pasa a las mujeres con situaciones de no. ¿Verdad? También, exactamente. Usted no se puede enojar. No, tiene que estar siempre feliz, siempre, sonriente y calladita, más bonita. Nada le molesta, nada la irrita. Y nada la irrita. Entonces también yo creo que es parte de esta conciencia emocional y conciencia social, que era la viñetita que seguía, que tiene que ver precisamente con ese reconocerme una persona en medio de una sociedad donde todos interactuamos y de alguna manera nos afectamos recíprocamente en cuanto al manejo de emociones. Un poco lo que decía Adolfo de esa persona que genera espacios para sanar. Yo creo que, vean, hay una cosa interesantísima. Cuando nosotros tenemos una persona así en un grupo, sea familiar, sea social, sea laboral, si no lo logra resolver solito o solita, esa persona va a pedir ayuda. Porque es el tipo de persona que sabe que las emociones deben gestionarse y que si no, al tener esa conciencia social de que todos nos estamos viendo afectados, realmente genera ese agente, se convierte en ese agente de cambio que decías ahora, ¿verdad? Sí. Adolfo, es muy común que oigamos hablar en el ámbito laboral ahora de conceptos como habilidades blandas, inteligencia emocional. ¿De qué sirve eso, digamos, en el trabajo? ¿Cuál dirías vos que es la ventaja de una persona que tenga esas habilidades? En primer lugar, ¿qué son las habilidades blandas, verdad? Bueno, a mí me provoca, digamos, en el sentido de entender la palabra blandas. Digamos, no son tan blandas, son dificilísimas. Okay. Porque tiene que ver todo con el liderazgo, con la comunicación, con proponer, con resolución de conflictos. Eso de blando no tiene nada, ¿verdad? Pero eso es extraído del inglés. Más hablamos ahora como de habilidades humanas. Okay. O sea, son habilidades propias de nosotros que tienen que ver mucho con esa parte del cerebro, con la parte de la reflexión, de la parte del entender cómo hago las cosas, cómo lo puedo mejorar. Entonces, para una organización es muy importante porque vas a tener personas que van a ver más allá de llegar a las 8 y salir a las 5. O llegar a las 6 y salir a las 4. O de ser muy bueno en lo que hago. O yo tengo que hacer todo lo que sea para entregar el mejor informe. No. Porque eso puede estar en deprimenta, digamos, de una relación social con compañeros, de darle la oportunidad a otros para que expongan, de no ser, digamos, el compañero que puede tomarlo en cuenta para tal cosa, sino que es como la máquina que hace las cosas perfectas. Pero eso no va a funcionar porque eso emocionalmente no tiene nada. Entonces, las empresas hoy en día están viendo cada vez más esas habilidades como propias de un puesto de trabajo. Incluso ya se ponen en un perfil de trabajo. Antes eso no estaba en un perfil. Claro. Y ahora sí se ponen. Y se revisan en un proceso de reclutamiento, digamos. Claro, es que me parece muy importante subrayar eso, porque, en verdad, antes, siento yo, hace algunos años, ganaba el puesto el que más supiera del tema o de las características propias del puesto. Y ahora no se trata solamente de que yo sepa desarrollar el trabajo para el cual estoy concursando, sino también que tenga esas habilidades que me hagan un sujeto atractivo, digamos, a los ojos de quien me está contratando. Así es. Bueno, perdón, porque antes estaba sobrevalorado, digamos, la inteligencia cognitiva y ahora ya la inteligencia emocional ya se ha entendido para qué sirve, entonces empezamos a tener un balance, ¿verdad? Es que yo creo que tuvimos que aprender el daño que hacía en una organización educativa, laboral, familiar, de pareja, lo que sea. De verdad, en cualquier espacio de compartir humano, tuvimos que aprender lo duro que es no tener la inteligencia emocional para valorarla ahora y pedirla, como bien decís vos, Randall, en los currículums y también hasta en los perfiles de trabajo. Las personas ahora también no solo están valorando un tema de ingreso,
¿verdad? O de beneficios. También están valorando que sea un lugar de trabajo donde la persona importe como ser humano, entre otro montón de cosas. Perdón, ¿verdad? el reglón que dice en los puestos de trabajo que se ofertan, que aguante, en términos ticos, que aguante el estrés o bajo presión, eso no se debería poner. Una empresa no debería tener un trabajo bajo presión. Una empresa no debería tener un sometimiento a estrés grande a un trabajador, porque eso emocionalmente no le funciona. Y al no funcionarle al colaborador, no le va a funcionar a la empresa, porque ese colaborador no va a ser productivo. Va a estar recibiendo un cheque o un depósito cada quincena o cada mes, pero no va a estar generando lo que se le pide para que la empresa tenga ese income. Una persona bien educada emocionalmente tiene más posibilidades de ascenso, por ejemplo, en una organización. Bueno, podría. No tiene, pero podría. ¿Por qué? Porque es una persona que probablemente sea un buen líder, tiene una visión más amplia de lo que sucede en la oficina, puede ver, digamos, resolver conflictos desde diferentes aristas o aprovechándose de diferentes cualidades de las personas. O sea, no es una persona que cree que lo va a resolver todo. Probablemente todas esas cosas de comunicación, de innovación, de propuesta, van a hacer ver a esa persona como muy valiosa dentro de la organización. Tal vez, si no se tiene la oportunidad de crecer aquí, la misma empresa le puede decir, bueno, mira, te doy el chance para que tengas un proceso de buscar trabajo en otro lugar donde puedas desarrollar todo eso. Hay empresas que lo hacen. Se van a deshacer de un colaborador, pero es que ellos no pueden retenerlo y saben que esa persona es muy valiosa. Y otros más bien aprovechan para irle haciendo campito y no es mal visto por sus compañeros. Que eso muchas veces cuando ascienden a alguien o le dan un puesto diferente a otra persona, a veces genera como roncha ahí en los compañeros. Más cuando se trabaja la inteligencia emocional, más bien eso se ve como, wow, todo el mundo le aplaude, todo el mundo dice, wow, qué dicha, me alegro tan antes por vos. Y yo creo que esta parte es muy importante señalarla. A veces las personas dicen, bueno, es que yo no soy así, es que yo no nací con esas habilidades o con esas destrezas. Esto se adquiere. Y precisamente por eso es que estamos conversando de esto, ¿verdad? Y nunca es tarde. Digamos, yo puedo aprender aunque ya tenga mis añitos. Nunca es tarde, siempre podemos aprender. Acordémonos que la respuesta inicial que te di es que era un constructo constante a lo largo de la vida. Y precisamente a lo largo de la vida vamos enfrentando cosas distintas. Por ejemplo, una persona que tiene que trabajar en sus dones de liderazgo, en sus dotes de liderazgo, perdón, tiene que aprender a escuchar, tiene que aprender a conciliar. Esas son habilidades que se pueden desarrollar y que con mucho gusto nosotros podemos ayudarles, porque es parte de lo que nos apasiona, la educación emocional, ¿verdad? Yo creo que es evidente que es una gran necesidad para todos los ámbitos, ¿verdad? Ok. Quiero que le ayudemos a Carmen, que nos está escribiendo en el Facebook. Ven lo que nos cuenta, porque creo que mucha gente se puede sentir identificada con esto que ella nos está planteando. Dice que tiene una sobrinita de 2 años que se golpea contra lo que sea cuando se enoja. Y ella quiere saber cómo actuar, porque este es un caso, creo yo, bastante claro de manejo de emociones o de mal manejo de las emociones, diría yo, tal vez, no sé. Yo creo que con 2 años no podemos decir ni bueno ni malo, pero sí intenso, ¿verdad? Bueno, porque en realidad está muy pequeñita, como, ¿verdad? Está aprendiendo a manejarlo. Entonces, lo primero que tenemos que revisar es lo que sabiamente dijo Adolfo antes, de qué está aprendiendo esta niña en el modelaje en familia, de cómo resolver la ira, ¿verdad? De cómo manejarla. Y luego también es importante apoyarnos. Vean, con los chicos tenemos recursos muy bonitos. Hay varias apps, aplicaciones en el teléfono que son gratuitas y yo no sé si puedo mencionar una. ¿Puedo mencionar adelante, una? Claro. Vea, Plaza Sésamo tiene una para manejo del enojo en la que Elmo le enseña a los niños a respirar cuando están enojados. Entonces, es gratuita, usted se mete en el Play Store, la baja y le enseña a la niña o al niño cómo respirar cuando está enojado. Esto no se lo enseña cuando está enojado, se lo enseña cuando la chiquita está tranquila. Inclusive podemos aprender una herramienta de mindfulness que si me das permiso la enseño Adelante. Ya. Súper fácil. Entonces nosotros hacemos así. Huelo la flor, ¿verdad? Me imagino que esto es una flor, la huelo. Apago la vela. Huelo una flor, apago una vela. Entonces yo le enseño a la niña cuando esté tranquila que cuando se enoje, en lugar de golpearme, lo que voy a hacer es oler la flor,
y apagar la vela. Esto sin necesidad de teléfono ni nada. Si tengo una app, tengo un teléfono, bajo esta app de Plaza Sésamo, que es divino ver a Elmo enseñando cómo manejar el enojo, y está en inglés o está en español. No hay problema con el tema de idiomas porque ellos son demasiado buenos haciendo ese tipo de herramientas y podemos hacerlo también. Pero lo más importante, recordemos lo que hablamos de manejar el modelaje, ¿verdad? De ver yo introspección, qué estoy enseñándole, qué el ambiente le está enseñando a esa niña de cómo manejar el enojo. Es que eso me parece fundamental, porque a veces no somos concordantes los adultos entre lo que decimos que hay que hacer y lo que hacemos nosotros. Así es. Entonces el chiquito no sabe, o sea, me dice que tengo que controlar estas emociones, pero él es un descontrolado. Entonces, ¿a quién le hago caso? Exactamente, ¿a quién le hago caso? Claro, y a veces creemos que es en el momento del enojo, pero también vos se lo preguntaste a Adolfo, ¿cómo aprenden los niños? Los niños aprenden por modelaje, contestó Adolfo, viendo. Entonces, justo lo que decías ahorita, si alguien está resolviendo un problema y no es con el niño, el niño está ahí sentadito y está viendo que vos y yo, que somos sus papás, nos peleamos, y entonces yo te reviento el plato en la mesa y vos me volvés a ver y me haces cara de perro rabioso, ¿verdad? Y yo me paro como la azucarera, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que el niño está viendo? Las expresiones de los adultos bien enojados, que lo que dan es miedo, y qué es lo que el niño cree que tiene que hacer cuando está enojado. Sí. El perro rabioso, la azucarera y todo el despliegue. Y además, si esos adultos resuelven una situación conflictiva, el niño aprende que la forma de resolver los conflictos es esa. Es gritando, enojándose, haciendo caras. Entonces, es un modelaje. Entonces, la niña probablemente en algún lugar tal vez haya visto hacer eso, y si no, pues es una forma como ella no sabe qué hacer, entonces ella hace lo que sea, porque se ha dado cuenta que los adultos hacen lo que sea. Y esa es otra cosa importante que dice Adolfo, un niño de 2 años no tiene un repertorio de respuestas propio, está apenas aprendiendo, entonces siente esa emoción intensa y no sabe qué hacer con ella. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Oler la flor y apagar la candela, o vamos a dar una vueltita, o vamos a tomarnos un vasito de agua y nos calmamos, o mira, ya te enojaste. Así, enojado uno no puede pensar. Y aquí hay una parte muy importante de la neurociencia, que nos ha enseñado mucho de cómo funciona nuestra respuesta ante el enojo. Hay personas que son más de pelear, otras que son de retirarse, y otras personas que se quedan paralizadas. Entonces también aquí estamos viendo que por una cuestión biológica probablemente esta chica tiende a ser más contestativa, contestataria. Gracias, ahora, don Rand. Con mucho gusto. Ahora, estos papás, por ejemplo, que cuando un niño hace un berrinche o cuando se enoja o explota, le dicen va para el cuarto y se queda ahí, ¿eso es correcto? Bueno, vamos a ver. Usted pensando también en las aulas en las que al chiquito, y voy a ponerlo entrecomillado, problemático, lo ponen viendo para la esquina. Sí, bueno, yo no creo, y estoy de acuerdo, estoy segura que Adolfo tampoco, no creemos que esa sea la forma. Desde la disciplina positiva y desde todas las formas actuales y modernas de resolver este tipo de cosas, ¿cómo vas a dejar a un niño en un mal momento cuando está desbordado emocionalmente, cuando no tiene las herramientas para manejar esto? ¿Cómo lo dejas solito? Y le decís, resuélvalo y ve a ver cómo. Y encima el mensaje es, no te quiero ver mientras estás así. Se los planteo porque eso pasa, o sea, lo he escuchado. Mucho. Vaya para el cuarto y se queda ahí, y cuando le pasa el berrinche, hablamos. Mucho. Lo que sí es importante es que no, digamos, de todo el ejemplo yo rescato no hablar cuando estamos enojados. Okay, sí. Porque ahí sí ya toda la parte frontal de nuestro cerebro y cómo funciona, que bueno, ahí les podemos contar después un poquito más de eso, hace imposible que podamos conversar en ese momento. Cata, pero no es un buen momento, para dejarlos solitos y menos humillados y castigados en una esquina de la clase. Eso lastima la autoestima, me enseña a que así se resuelven los problemas, y desde todo punto de vista nos parece que no es recomendable. Es una oportunidad para educar emocionalmente al hijo. O sea, yo puedo explicarle, tal vez si no es el berrinche muy grande, podría decir, bueno, puedes pensar por qué estás así, qué es lo que te provoca esa emoción y por qué estás explotando. O sea, le puedo ayudar a que aprenda, digamos, las dos habilidades primeras, la conciencia de sí mismo y la autorregulación. Yo le puedo enseñar, le puedo decir, bueno, mira, puedes ir al cuarto, y no como castigado, sino más bien puedes ir al cuarto para que reflexiones probablemente qué te provocó eso, por qué reaccionaste así, cómo podrías hacerlo después. No lo estoy regañando, no va a sentir ir al cuarto como un castigo, sino va a sentir ir al cuarto como una oportunidad de crecimiento.
Y yo como papá puedo aprovechar eso, o como profesor o maestro de una escuela puedo aprovechar para crear espacios en la clase en que los niños expresen qué sienten cuando ven tal cosa, cuando tal otra. Bueno, hay una mamá que nos está mandando una fotografía que no sé si Jorgito la tiene por ahí, la colocamos. Dice, mi hijo tiene 12 años y hace estos dibujos preciosos, en realidad están bien bonitos, Sí. pero él siempre le ve algo negativo a todo lo que hace. Por más que le decimos que está hermoso, él lo mira mal. Es como muy inseguro, dice la señora. Y lo que me preocupa es que ya va a entrar a la etapa de la preadolescencia y quiero saber cómo podría trabajar como mamá en ayudarle a ser más seguro de sí mismo. Bueno, vamos a ver. Yo me atrevo a pedirle a mamá que reflexione un poquito si es inseguro o si es perfeccionista. Sí. En realidad la calidad del dibujo para la edad está bastante buena, ¿verdad? Entonces me parece que tal vez no es tanto inseguro como perfeccionista. Entonces aquí, o tal vez un poquito de las dos. Hablemos como si fueran las dos. Ok. Entonces, ¿qué hacemos? Primero es reconocerle el deseo que él tiene de hacer siempre las cosas mejor. Eso está bastante bien. Pero por otro lado, queremos pedirle que él se concentre también en las cosas que está haciendo positivas y que está haciéndolas bien y que le baje un poquito los niveles de exigencia a sí mismo. Eso no es tan sencillo si ya él está haciéndolo de esta forma por naturaleza. Entonces, vamos a ver varias cosas que podríamos hacer. La primera, primero siempre revisar si alguno de nosotros es muy exigente, no con respecto al dibujo de él. Es que a veces creemos, no, nosotros no lo hacemos con respecto al niño, pero sí somos muy exigentes como adultos y es el ambiente que el niño vive. Entonces, esa parte es importante. Después, que lo ayudemos a, objetivamente hablando, o sea, en forma concreta, qué está bien de ese dibujo, ¿verdad? Entonces, si fue un dibujo a mano alzada, la precisión de los trazos, o sea, que él vea que a la hora de pintarlo, bueno, lo poquito que pude ver así rapidísimo, la precisión de los trazos, el que estaba, no se salió de cómo lo pintó, el uso del color, ¿verdad? No pude ver sombras, pero digamos como que usted pueda enseñarle concretamente por qué cosas está bien hecho para que el chico no sienta que es papá o mamá diciéndome por qué me ama, que está bonito, sino que objetivamente está bien hecho. Si el niño de verdad le vemos esta habilidad o este deseo de aprender más, pues aprovechar, ¿verdad? Yo vuelvo y les repito, si algo he aprendido yo con este tema de la pandemia es todo lo gratis que hay en internet y podemos bajar tutoriales para la edad. Pero definitivamente, y muy importante de nuevo, que revisemos el ambiente, si no estamos siendo demasiado exigentes. Muy bien. Vamos a terminar la conversación con otra gráfica que contiene algunas sugerencias para resolver problemas de forma adecuada, porque creo que esto puede ayudar a mucha gente. Las voy a leer yo así rapidito y ustedes me dan su aporte. Esta me llama la atención. Duro con el problema, suave con la gente. Sí. ¿Qué quieren decir con eso? Importantísimo, Randall, que cuando algo nos molesta y estamos muy molestos por eso y emocionalmente nos detonamos, expresamos nuestra frustración por lo que está pasando, no por lo que está pasando, sino con la gente. Entonces la gente termina sintiéndose mal, usamos pésimas herramientas de comunicación y hacemos, adivina qué, el problema todavía más grande. Entonces en realidad hay que trabajar duro con el problema, pero con la gente no hay que perder esas habilidades y esas competencias humanas que queremos, ¿verdad? Perfecto. Decidir abordarlos, es decir, agarrar el toro por los cuernos. Exacto. Los problemas hay que enfrentarlos. Exacto, porque, digamos, como yo soy consciente de cómo puedo influir en el entorno y cómo yo puedo reaccionar a ese entorno, entonces yo también voy a decir, bueno, ese problema lo voy a enfrentar. Okay. Cuando yo no enfrento un problema puede convertirse en crisis. Okay. Claro, cuando yo no lo enfrento, se convierte en una crisis, ya va a ser más difícil manejar las emociones. Pero si yo veo el problema y digo, bueno, lo puedo ver por aquí, por aquí, por acá, si yo soy consciente de eso, entonces yo puedo abordarlo, decidir abordarlo. La decisión es una cosa personal. Si a mí me mandan a resolver un problema, no estoy decidiendo hacerlo, pero en un momento tengo que decidir resolverlo para poder potenciar, digamos, todo lo que yo puedo hacer para que ese problema, digamos, no se convierta, como dijimos ahora, que se salga del vaso del agua. No, yo creo que hay una cosa muy importante que mencionaste ahora, Adolfo, cuando dijiste que hay muchas personas que socialmente aprenden a quedarse calladas y a guardarse con todo. Y eso hace que los problemas se hagan mucho más grandes cuando no los resolvemos, ¿verdad?
Okay. Había otro puntito ahí Sí. de la C. Buscar la C de causa y no la C de culpables. Ese me encanta a mí, ese Porque puntito. es Cata, por eso les gusta. Sí. Es la C. No, a mí la C de causa me gusta mucho enfocarme en eso, porque cuando yo busco culpables, yo no estoy buscando resolver el problema, estoy revolcándome en el barro en el que estoy metido en el lío. En cambio, cuando busco la C de la causa, estamos buscando qué fue lo que nos metió en esto, y entonces ahí sí, en lugar de buscar una C de culpable, podemos buscar una C de colaboradores para salir adelante del huequito en el que estamos, o huecote, ¿verdad?, en el que estamos metidos. Y las dos últimas son evaluar posibles soluciones y pedir ayuda si es necesario. Bueno, esto, a ver, una persona emocionalmente inteligente sabe que un problema no solo se resuelve de una arista. Pueden haber... Y que a veces uno no puede. Bueno, y además eso, que uno no puede resolverlo. Entonces, enfrentar esa realidad es muy inteligente. Digamos, porque el que es inteligente cognitivamente se va a morir haciendo todo lo que pueda para que salga bien, pero el que es inteligente emocionalmente y cognitivamente va a poder encontrar soluciones diferentes y después puede decir, mira, eso que Randall lo haga, porque él es el que sabe hablar, o Catalina, que es la que sabe pintar, o Adolfo, que es el que sabe acomodar. O sea, yo no lo hago, sino que yo sé que otra persona, o yo puedo decir, bueno, yo llego hasta aquí, de aquí que voy a buscarme quien me ayude. Ok, claro. Bueno, muchísimas gracias. Yo sé que ustedes dos trabajan con estos temas y que dan frecuentemente, ¿verdad?, talleres. Queremos invitarlos, sí, a un espacio de crecimiento personal. Tenemos dos muy bonitos, de inteligencia emocional uno y de mejorar a nuestras habilidades emocionales otro, que son aplicables en la casa, en los trabajos. Así es que con mucho entusiasmo les invitamos a que nos acompañen y que construyamos juntos esas mejores habilidades. Perfecto. Les vamos a dar los contactos de cada uno. Voy con los de Catalina. 2271-4949, ¿verdad? Y 4070-2121. Así es. Ok. Y también está su página de Instagram, que es cata.la.psicóloga. Sí, señor. Listo. Y Adolfo está en el WhatsApp 8414-2926 y en el sitio web www.campus506.com. Correcto. Así Y es. además, Adolfo cocina delicioso, eso se los voy a decir yo. Entonces hace recetas. Sí, sí. Qué vergüenza. Contale a la gente. Sí, sí. Bueno, No, eso, porque eso está bien bueno, eso también. nació precisamente, bueno, nació primero porque yo posteaba fotos de lo que hacía, Ajá. pero cuando empezó la pandemia, una amiga que yo puse unos elotes, me dice, hace usted una receta de chorreadas. Ay, pero le digo, ¿qué me va a ver a mí en Facebook? Me va a dar vergüenza. No, para que la vea yo. De pronto hay, no sé, yo no tengo muchos, como 400 seguidores. Bueno, para mí es un montón porque pensé que solo 10 personas en Instagram me iban a seguir. De ahí, con la pandemia se volvió un espacio para relajación, incluso gente me llamaba que yo ni conozco. Es terapia. Sí, exactamente. Entonces, yo empecé a cocinar. Y yo nunca he recibido un curso de cocina, nunca, pero ni de cómo hacer papas fritas. Ajá. Y ahí hago cosas una vez a la semana, ahora cada 15 días porque me he hecho un poco perezoso. Ajá. Y entonces en el Instagram ahí no, pero se delicioso. transmite. ¿Cómo es que apareces? Como jugando a chef. Jugando a chef. Y delicioso, de verdad. Y fácil. Síganlo, porque además son recetas muy aplicables, Sí. muy prácticas. A uno a veces se le olvida en la casa. Y es un ratito para distraerse y pensar en otra cosa. Me agarraste en Los curva. empezamos. Los que somos amos de casa, agradecemos esas cosas, porque a veces se nos acaban las ideas. Claro que sí. Sí, uno tiene que aprender a hacer Estoy cansado de arroz con frijoles. eso, de las soluciones a los problemas de manera más práctica. Pura vida. Ha sido Gracias. un placer enorme hablar con ustedes dos. Ay, no, Pero ya, igual. muchas gracias. Los esperamos en Campus 506, Campus con K. Gracias. Campus con K. Bueno, pura vida. Pero ya, gracias. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar todo el contenido disponible.